perfectamente que me colegié un 15 de junio del año 2010. El 16 de junio estaba en el cementerio poniéndole el pin que me dieron como abogado en su nicho. Eran cursos en los que yo me relajaba. Entonces recuerdo perfectamente que me jalaron en religión. Ah. ¿A quién desaprueba religión en la facultad? Le dije, tío, quiero practicar, recíame en su estudio. Y bueno, mi tío no tuvo reparos en decirme, ya hijo, ven, vamos. Pero yo no sabía en lo que me metía. Es decir, recuerdo que el abogado me quiso pegar en ese momento. ¿Su tío? No, otro abogado, no. Mi tío no podía porque mi tía le hacía bulla, así no. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Entrevista, este programa en el que vemos el lado B de los abogados, de los juristas, de los amigos del universo LP que vienen aquí a conversar conmigo. Y hoy estamos con nada más y nada menos que Jorge Conde Reyes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto estar acá. De verdad que sigo tu programa, lo he visto varias entrevistas ya. Y en algún momento me ponía a pensar, ojalá algún día me entrevisten, ojalá algún día me inviten, aunque sea para ayudar a poner los cables por ahí. No, estimado, muchas gracias por venir. Es un gusto realmente poder contar con usted. No le voy a preguntar cuál es su episodio favorito de la entrevista para no ponerle en algún aprieto. No, por favor. Pero igual le agradezco la buena onda, la buena voluntad de poder venir a conversar. El decano del Colegio de Abogados de Huaura, el decano más joven del Perú, ¿he escuchado? ¿Es verdad ese dato? Actualmente soy el decano más joven del Perú. El decano más joven en Huaura, sí, históricamente sí el decano más joven en Huaura, pero bueno, los años se encargan de que eso ya... Es un récord que tiene una fecha de vencimiento muy Sí, específica. Ya está por vencer, creo ya. Gracias por venir. A la gente que nos va a ver, por favor, es costumbre del programa. La entrevista no es tan cortita, no es una entrevista de 10 minutos, 20 minutos, así que por favor vayan, sírvanse algo, acompáñenos con un té, depende de la hora, si es un poco más tarde, tal vez un traguito, qué sé yo, y siéntense con nosotros a conversar y a descubrir un poco de este lado B del derecho, que nos gusta aquí conversar tanto en la entrevista. ¿Cómo te recibe Lima? Acabas de llegar. Acabo de llegar hace unos minutos a Lima, bastante cálido, pues, gracias a Dios llegamos con bien. Justo antes de venir, incluso en el camino, pude hacer una pequeña videollamada con mis hijos, porque hoy día han tenido un día libre. Y nada, feliz de estar aquí con ustedes y de repente compartir un poco la experiencia que uno tiene o las anécdotas que nos pueden haber pasado, porque abogado que no tiene anécdotas, pues es porque no ha litigado. ¿Cómo son esos viajes en carretera a los que está tan acostumbrado ya por ese tema de venir a Lima, capital, y moverse dentro, no solamente de Huaura, sino por todo el Perú? Es bonito porque te permite conocer lugares. Uno. Dos, es bonito porque significan oportunidades nuevas. O sea, yo salgo de Huaura porque tengo una oportunidad de trabajar, tengo una oportunidad de conocer personas, tengo oportunidad de crecer o estudiar. Pero también es agotador porque es salir de tu casa, dejar a mis pequeños, ¿no? O de repente, si tenía que verlos ahora en la tarde, decirles, hijos, perdónenme, hoy tengo que hacer esto, los llamo o los veo mañana o algo similar, ¿no? Pero trato de ver el lado positivo, ¿no? Trato de ver cada uno de estos viajes como una oportunidad. Algo que hacemos siempre en la entrevista, no solamente hablar del aspecto profesional, sino remontarnos un poco a los orígenes, y qué es lo que llevó a los abogados a finalmente llevar este camino tan ligado a la justicia y a todos estos valores tan importantes dentro del ser humano, ¿no? Hace poco vi que falleció un ser querido suyo bastante cercano, Sí. y algo que me llamó la atención de ese post era que comentaba que ellos fueron los que la llevaron a conocer el tema de la chacra, a conocer el tema del campo. ¿Cómo es la infancia de alguien? Porque ahora probablemente muchos de los chicos que nos están viendo, sobre todo en Lima, no saben qué es eso de crecer sin el iPhone, sin la tablet, en la naturaleza. ¿Cómo se resume esa experiencia de vida? Wow, es bonito porque cada episodio de nuestras vidas nos marca. Yo vengo de una familia muy humilde, una familia muy modesta, incluso yo no tengo reparos en contarlo. Yo recuerdo incluso muy pequeño, mi familia tenía limitaciones económicas, tal es así que incluso recuerdo que en algún momento la puerta de mi casa era una frazada. Entonces, ese tipo de situaciones te enseñan a valorar el esfuerzo de tus padres. Valoré el esfuerzo de mi papá, trabajaba muy fuerte, mi mamá trabajaba arduamente también, en ocasiones me quedaba solamente con mi hermana, somos dos hermanos nada más, y eso pues definitivamente te marca y te hace valorar cada esfuerzo,
te hace valorar cada centavo que ganan tus padres. No tuve un iPhone, no tuve no tenía bicicleta, no tenía muchas cosas de repente que un niño a esa edad quisiera tener, ¿no? Pero me enseñó a valorarlo y a decirme a mí mismo, si yo quiero cambiar esto, tengo que tomar acciones. Tengo que estudiar, tengo que ser perseverante, no puedo derrumbarme. Y esos valores, esas cualidades que quiero tener, me van a ayudar a ser un buen profesional, me van a poder ayudar a sacar a mis papás adelante y que mis hijos de repente tengan algo más de lo que yo de repente tuve de pequeño, ¿no? Ahora, vamos a lo de mi abuela. Mi abuela falleció hace pocos días, el 21 de mayo. Fue muy doloroso porque, bueno, mi abuela es de campo. Entonces mi abuela Miguelina y mi abuelo Juan Reyes, que también falleció hace algunos años atrás, me enseñaron en el campo. Somos varios primos, varios primitos contemporáneos. Y agarramos, íbamos a nuestra chacra en Caldera, que es un parte del distrito de Huaura. Y lampa en mano todos los nietos, todos los primos, íbamos a la chacra de ellos y hacíamos huecos por todos lados. Entonces, eso nos ayudó a nosotros porque me enseñó a mí a ver una realidad diferente a la de la ciudad, a conocer cómo las personas se ganan el pan de cada día. Lo valoro mucho, lo recuerdo mucho. El fallecimiento de mi abuela, como te comentaba, fue muy complicado para mí porque se generó una situación muy curiosa. ¿Y por qué curiosa? Porque un día antes tuve junta de decanos. Sábado 20 tuve junta de decanos. Los decanos me dieron un encargo. En una elección gané una representación gracias a la confianza de los decanos. Y el día siguiente viajé muy temprano a Huacho. ¿Por qué? Porque quería estar en Huacho porque sabía que mi abuela estaba hospitalizada. Llegué a Huacho, estaba con mi mamá y con mis dos hijos, con Luis y Amy, y recibimos la noticia que mi abuela había fallecido. Obviamente acompañar a mi mamá, ¿no? Y en ese momento se te vienen a la mente todas las cosas que ha pasado de niño, ¿no? Pero como te decía, estas cosas nos marcan, estas cosas nos ayudan a crecer y a ver un valor distinto a las cosas que podemos hacer, a las cosas que están a nuestro alcance, valorar lo pequeño que podemos tener, ¿no? Y eso es un poco lo que ha marcado parte de mi vida hasta el día de hoy. Yo tengo entendido, y eso es lo que vamos a conversar un poco más adelante, es una persona muy espiritual, muy religiosa, que el factor de la fe ha sido muy constante en su vida. ¿Usted en estas semanas conversa con su abuela? ¿Conversa en general con las personas que ya no están? Cuando está solo, en los momentos de, no sé, antes de dormir, ¿es una persona que está teniendo conversaciones con las personas que fueron importantes para usted o es algo que no suele hacer? Lo recuerdo mucho, lo recuerdo mucho. Recuerdo mucho a mi abuelo Juan Reyes, que falleció antes que ingresara a la Facultad de Derecho. Recuerdo a mi abuelo Lucho, a quien yo decía Papá Lucho y quería muchísimo yo. Tal es así que incluso yo tengo un libro que él me obsequió. Él sí me vio ingresar a la Facultad de Derecho, él me vio siendo estudiante. Yo recuerdo que salí a la universidad y me iba caminando desde el centro Huacho hasta mi casa, que era un poco alejado en Amay. Y mi abuelo siempre me esperaba en la esquina de su casa, porque yo tenía que pasar por ahí. Y siempre me esperaba pues con unas rosquitas, porque pensaba que no había cenado, siempre me iba a cenar a esa hora, ¿no? 10 de la noche, 11 de la noche. Y recuerdo mucho que yo le dije, abuelo, me falta un libro. Y mi abuelo, ¿qué libro te falta? Dijo, él no es estudiante de Derecho, él ha sido pescador. Y entonces le dije, no, me falta un Código Civil, abuelo. Al día siguiente, como costumbre, pasé por ese lugar, o a los pocos días pasé por ahí y me dijo, hijito, te tengo algo. ¿Qué, abuelo? Un Código Civil. Entenderás que estudiante de Derecho pues no tiene muchos recursos para a veces comprarse ni siquiera un código, ¿no? Es más, yo tengo mi primer código penal que lo tengo más que parchado ahí, guardado como una suerte de reliquia. Pero este Código Civil en especial lo recuerdo y lo tengo ahí muy guardado porque le pedí a mi abuelo, abuelo, fírmamelo. Entonces yo esperaba que mi abuelo me haga una suerte de dedicatoria, pero mi abuelo en su entender lo único que hizo fue poner su nombre, Ulises. Y eso lo tengo guardado como una reliquia, ¿no? Ahora, yo me dedico, por ejemplo, ahora al ámbito penal. Yo soy defensor en causas penales. Pero es un código civil que lo tengo como reliquia y a veces preguntan, oye, ¿tú qué haces con un código civil si tú eres penalista? Entonces lo que hago primero es mostrarle, mira, lo guardo por esto, por la firma de mi abuelo. Entonces son cosas que recuerdo, ¿no? A mi abuelo, pues, me hubiese gustado mucho que vea lo que he podido hacer. Porque siempre hablaba con él de mi carrera, siempre hablaba de lo que quería hacer, cómo avanzaba, lo que aprendía. Y el día, yo recuerdo perfectamente que me colegié un 15 de junio del año 2010. El 16 de junio
estaba en el cementerio poniéndole el pin que me dieron como abogado en su nicho. Igual, años después me designaron como fiscal y lo primero que hice fue con mi abuelo y mi pin de fiscal dejárselo también. Entonces, son cosas que recuerdo muy seguido, muy seguido lo recuerdo. Y ahora mi abuela Miguelina, que acaba de fallecer, que francamente la recuerdo de manera muy permanente, ¿no? Bueno, estamos aún en el duelo, estoy tratando de acompañar a mi mamá todavía recuerda mucho a mi abuela. Pero bueno, son cosas que las tengo muy presente en todo momento. No sé si estamos ya en confianza, pero quería comentarlo y de paso preguntarle algo, ¿no? Esta experiencia que me cuenta de tener un abuelo que no pudo ver las cosas que usted logró, la entiendo en parte porque mi abuela también falleció cuando yo era muy joven y ella no me vio. Yo no voy a decir que tengo la real carrera periodística, pero he entrevistado a gente de la que estoy muy orgulloso, he escrito cosas de las que estoy completamente satisfecho y todavía siento en muchas oportunidades este sinsabor de pucha, ya no pudo ver esto. ¿Usted cómo lidia con esa sensación? Porque sé que hay mucha gente que nos está viendo que debe estar pasando por cosas similares o ya las pasó. Mira, todos tenemos a alguien que queremos, un familiar que queremos. Siendo estudiantes, de repente vemos a alguien que nos acompaña de manera muy frecuente, que nos alienta. Y de repente queremos que esta persona llegue al momento en el que consideramos, logramos algo. Y por cosas del destino, cosas de la vida, no están con nosotros físicamente. Lo que hago yo es dedicárselos. O sea, yo sé que mi abuelo me está viendo. Yo sé que mis dos abuelos, Juan, mi abuelo Lucho, mi abuela Miguelina, me están viendo dónde están. Mi abuelo Juan y mi abuelo Lucho sé que están orgullosos porque saben, de repente, como tú dices, no hemos conseguido aún lo máximo, pero hemos logrado avanzar un pasitos a pasitos. Entonces creo que estos pequeños pasos que he dado yo hasta el momento, creo que ellos lo conocen porque me ven, me acompañan y porque siempre se los dedico a ellos. Siempre le dedico, por ejemplo, ¿no? Me pude colegiar, abuelo, me colegié, abuelos, me pude colegiar. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar la decanatura del Colegio de Abogados de Huaura. Abuelo, mira, logré esto. Ahora me nombraron un fiscal, me designaron un fiscal. Abuelos, conseguí esto como fiscal. Y ahora pues mi abuela, que acaba de partir, le quiero dedicar ahora, por ejemplo, un último cargo al que ha accedido, se lo quiero dedicar. Espero pronto se dé eso y quiero dedicárselo a ella y a mis abuelos, ¿no? Que me han acompañado. Cerrando un poco el tema del campo, de la chacra con los abuelos, ¿qué experiencia de vida, qué consejo de esa época fue útil en ese momento y sigue siendo útil ahora que usted es abogado, ahora que está en esta carrera tan específica que la gente Hay algo que conoce? yo siempre valoro y que siempre digo a mis amigos, y es mantener la humildad, no olvidar de dónde venimos. Podemos avanzar, podemos ir creciendo poco a poco, pero no debemos olvidar de dónde venimos, no podemos olvidar nuestras raíces. No puedo pretender que porque tengo un cargo, no puedo pretender que porque tengo una medalla o porque tengo un título voy a ser más que otra persona. Al contrario, estas medallas nos dan un peso adicional para tener los pies sobre la tierra. Y tenemos que pensar así. El cargo no me hace. El cargo, por el contrario, me da la obligación de servir a quien necesita. Cada vez que tengo incorporación de abogados, siempre le digo a los jóvenes abogados, entiendan que la abogacía es una labor de servicio, que si no aprendemos a servir a quien necesita, vamos a fracasar como abogados. Porque el dinero es importante, nos ayuda a poder subsistir, a mantener nuestras familias, pero no es lo esencial, no es lo vital. Si pensamos que va para ser abogados o que queremos ser abogados solamente para lucrar, vamos a fracasar. La abogacía es para servir. Servir con humildad, servir como nos gustaría que de repente nos atendieran a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos. De la misma manera, con honestidad y con valores. Eso es lo que yo mucho rescato de mi infancia, ¿no? Que me ha permitido conocer una realidad que de repente otros no conocen y decirles, oye, yo vengo de aquí y aquí es de esta manera. Conozcamos la realidad de los demás, porque a veces vivir enfrascados no nos sirve para crecer. Algo que comentaba durante la previa en la que hablábamos sobre la infancia y esta idea de que no era una puerta, sino era una sábana, la que tenían en casa, una frazada. ¿Usted cuando era niño se daba cuenta de que económicamente no estaban bien o el tema del dinero no era un factor que pasara por su cabeza? ¿En qué momento uno es consciente de, oye, sí, económicamente no nos está yendo bien? Es notorio cuando te das cuenta que a veces no tienes ni para comer. Entonces, sí era notorio, yo sí lo notaba, ¿no? Y es por eso que valoraba el esfuerzo que hacía mi papá. Mi papá trabajaba como taxista.
Bueno, hoy trabaja, gracias a Dios, pudo acabar la carrera algún tiempo después. Trabaja ahora en un ministerio, mi mamá es docente nombrada. Pero en ese momento yo sí lo entendía y valoraba. O sea, valoraba que mi papá no estuviera de repente todo el día con nosotros porque taxiaba. O que mi mamá no estuviera porque estaba como auxiliar apoyando un colegio en el que no le pagaban económicamente, sino le pagaban con víveres. Entonces, esas cosas te hacen valorar, entender que no la estás pasando bien de repente económicamente, pero entender de que te están cuidando. Yo sentía que mis papás me cuidaban, yo que me quedaba con mi hermana a veces, pero sí lo notaba. Y es por eso que de repente yo desde muy pequeño entendí iba creciendo con la idea de tengo que perseverar, tengo que estudiar, tengo que buscar un mejor camino, un mejor futuro para mi familia y para mis hijos. Hemos hablado directa e indirectamente de esta persona en esta parte inicial de la entrevista, pero Cecilia Reyes, su mamá, ¿qué es lo que debería conocer la gente que nos está viendo de ella para entender quién es Jorge en la actualidad? Wow, estás tocando un punto bien frágil, mi madre. A ver, yo siempre me gusta en mis colegiaturas compartir parte de mi experiencia. Y mi mamá ha sido una persona que siempre me ha cuidado y hasta ahora. Antes de salir me ha dicho, hijo, ven con cuidado. Eh, Mi madre, cuando yo era estudiante de Derecho, por ejemplo, veía que yo practicaba. A ver, yo practico desde el primer ciclo de Derecho. Desde que ingresé a la Facultad de Derecho siempre me he dedicado a practicar. ¿Por qué? Porque entendía que tenía que aprender y que la universidad no era suficiente. Que era un valioso aporte, sí, para entender el derecho. Pero yo sabía que tenía que practicar y en el campo saber cómo se ejercía la abogacía. Y recuerdo mucho a mi mamá, bueno, de pequeño me ha cuidado siempre mucho, me ha dado mucho amor, el esfuerzo de trabajar no por dinero, sino por víveres. Y siendo ya yo de repente un joven estudiante de Derecho, a veces me iba a practicar con un abogado y mi mamá me veía salir en la mañana y me veía rezar en la noche. Entonces mi mamá a veces me regañaba en las noches y me decía, ¿por qué vas a ese estudio? No te pagan, no te han de comer, pasas hambre, estás cansado, mira cómo llegas. Entonces, es natural en una madre, ¿no? Preocuparse por el hijo, ¿no? Que no está todo el día, que no come a sus horas o que a veces no come por estar trabajando o practicando. Y yo le decía a mi madre, no, mamá, tranquila, yo estoy bien. De repente, hoy no notas el esfuerzo que hago, no notas lo que estoy haciendo, pero va a llegar un momento en el que vas a entender por qué lo estoy haciendo. Pero, ¿qué valor de mi mamá? Que siempre se ha preocupado por mí, siempre ha buscado cuidarme, no solamente de niño, de adolescente, de joven, de adulto, sino que siempre está atenta a mí. Hasta ahora mi mamá me sigue cuidando desde el lugar en el que está, ¿no? ¿Ya tuvieron esa conversación de, ya viste que todo el esfuerzo vale la pena? O sea, ya hicieron el contraste y se dio cuenta, ok, sí, tenías razón. Se lo dije, se lo he dicho, se lo dije cuando empecé a ejercer la abogacía, se lo dije cuando me hice fiscal y se lo he dicho cuando me hice decano. Mamá, valió la pena. Valió la pena todo lo que hemos hecho, porque esto no ha sido solamente mío. Y es algo lo que le digo a mis colegas, ¿no? En todas las colegiaturas. Siempre hay que valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque de repente nosotros nos enfocamos solamente en estudiar, nos enfocamos solamente en que tenemos que aprobar el curso, tenemos que aprobar el examen, tengo que matricularme, pero no nos damos cuenta que al costado tenemos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, primos, que de una u otra forma nos están acompañando. Por ejemplo, yo le pongo ejemplo a mis colegas, a ver, doctores, ¿cuántas veces su mamá, su hermano, su hermana, su abuelo, les ha acercado a ustedes para decirle, toma esta taza de café, toma este vaso de agua? O, oye, ya no estudies tanto, descansa un poco. ¿Cuántas veces las familias se le han acercado a ustedes? Y los colegas asienten la cabeza diciendo, sí, o sea, eso pasa. Y es que es así la familia, ¿no? Y es por eso que mi madre siempre me ha acompañado. Mi madre siempre ha sido una persona de las que ha confiado mucho en mí. E incluso yo tengo una anécdota que se la contó, esto sí se la ha contado a pocos. Yo postulé, recuerdo, hace algunos años, en el 2015, postulé a la Academia de la Magistratura para el PROFA. Entonces, honestamente, yo postulé con la intención de medir mi nivel. No tenía, honestamente, la seguridad que pudiera ingresar, porque tengo varios amigos que han postulado muchas veces al PROFA y han ingresado a la segunda, a la tercera, hasta en la cuarta, porque no es un examen sencillo. Es un examen muy, muy exigente. Entonces, empecé a comentar en mi familia respecto a mi examen del PROFA, y la única persona que me dijo, hijo, ¿vas a ingresar? Fue mi mamá. Oh. Entonces, pasaron las semanas, pasaron los filtros, bueno, di el examen, aprobé el examen, pasé la evaluación curricular para ver si cumplía con los años, cumplía, y recibí una llamada de un amigo, ¿no? Que me decía, Jorge, amigo, hermano, estamos en el PROFA.
Y yo estaba conduciendo, rezando guacho, recuerdo de una diligencia aquí en Lima. Entonces la primera persona que llamé fue mamá. Mamá, ingresé. Gracias por confiar en mí. Porque fue la única persona que en ese momento creyó que yo tenía la capacidad para ingresar. Cuando ni siquiera de repente yo mismo tenía esa confianza. Y uno cuando es padre o cuando asume el papel de figura paterna, finalmente entiende esa fe Sí. y esa dedicación que su madre tuvo en usted, me imagino, ¿no? O sea, esa fe, esa entrega total, no la entendía antes de tener a Luis, ¿y cómo se llama su hija? Amy. Amy. Sí, a ver, Luis y Amy son pues parte importantísima en mi vida, es decir, ellos son quienes me terminan motivando a seguir perseverando cada día más, a tratar de darles una buena educación, tratar de enseñarle algunas cosas. Yo sé que me equivoco mucho, yo cometo muchos errores y que de repente los he descuidado muchísimo también, pero cada vez que tengo oportunidad trato de estar con ellos, abrazarlos, cuidarlos, decirles que, que los amo mucho a ambos. Como te decía, viniendo acá a Lima, yo sé que de repente no es tan correcto, si manejan no usen tanto el teléfono, Por favor. pero sí, no lo hagan. Pero bueno, hice una videollamada con mis hijos, ¿no? Antes de llegar, claro, minutos antes de llegar aquí a Lima o aquí a la oficina del EP. Entonces trato de estar con ellos, trato bueno, yo sé que lo económico no es lo más importante. Yo sé que lo más importante es que ellos se sientan amados y eso procuro hacer. Y quiero de repente que vean un poquito de lo que yo hago a nivel profesional para que se sientan orgullosos ellos de lo que su papá viene haciendo y que a la vez ellos también intenten perseverar. De repente solamente una cosa que me puede atemorizar y es que no quiero que ellos vivan alienados de repente con el tema de lo material. Es algo que a veces me preocupa mucho. Trato de que vean otras cosas, ¿no? Lo material de repente no es lo esencial, no es lo esencial lo material. Y quiero que ellos perciban otras cosas. De repente, un poco lo que he vivido. Obviamente no van a pasar todas las limitaciones económicas que he tenido yo porque trato de darles algo diferente, pero sí quiero que no se desliguen de dónde vienen sus papás. Me parece muy interesante eso porque cuando yo converso con abogados normalmente me dicen que están siempre trabajando y que no hay tiempo para nada más. Y muchos más reconocidos, sobre todo los que tienen padres abogados que han crecido básicamente sin un papá y que saben que cuando les toque ser padres ellos probablemente la figura se repita y no pueden hacer nada al respecto. ¿Usted cómo ha hecho para que todo lo que me ha comentado, ¿no? El tema de ser asistente de fiscal, fiscal adjunto provincial, el tema del decanato, no afecte el lado del padre? Mira, Lucho, decirte que no afecta es mentirte porque sí afecta. Eh, Trato de esforzarme para estar con mis hijos en los espacios que puedo, pero hay situaciones en las que a veces uno no puede estar permanentemente. Pero lo que sí trato de hacer es, cada vez que tengo la oportunidad de abrazar a mis hijos, decirles que los amo. Cada vez que tengo oportunidad, por ejemplo, de un espacio en mi agenda, decir, ¿sabes qué? Me voy con mis hijos. Ayer, por ejemplo, ayer han tenido una procesión. Ellos estudian en un colegio católico en Huacho y tenían una procesión. Entonces, ordené un poco mi agenda y dije, no, el martes es un poco complicado para mí estar con ellos, así que el lunes trato de desligarme algunas cosas del trabajo y estoy con ellos. Estoy tratando de mejorar en eso, porque no quiero que de repente eso se repita. Lo que de repente de niño me pasó, ¿no? Es decir, mi papá trabajando todo el día y a veces no lo veía. Entonces trato de en esos espacios liberarme y estar con ellos. Trato de que no sientan un padre ausente. De repente es poco el tiempo que les puedo dar. ¿Por qué? Porque hay muchas obligaciones que cumplir o viajes también que realizar por trabajo. Pero trato de que ellos me vean. Y si de repente no me pueden ver, ahora una videollamada, una llamada telefónica y que ellos sientan que su papá está con ellos todavía. Ahora, corrígeme si me equivoco, es curioso porque este es un trabajo muy a largo plazo, ¿no? Porque ellos probablemente ahorita, ¿qué edad tienen? Luis tiene 9 y Amy tiene 7. A pesar de que ya son un poco más grandes, probablemente no entienden el concepto y el peso general de ser decano de un colegio de abogados, ¿no? Y para ellos simplemente es un trabajo y en unos años más van a captar la importancia del trabajo, el legado, el impacto. Pero en este momento, y sobre todo antes, cuando ellos no entendían simplemente qué estaba haciendo, usted simplemente no estaba, ¿cómo son las conversaciones para explicarles a los hijos por qué no estamos en ese momento, o que vamos a estar, pero en un ratito, que estamos intentando hacer todo lo posible para estar? ¿Cómo son esas charlas? A ver, Luis entiende un poco más. Luis tiene 9 años, ya entiende un poco más.
pero sí tuve que explicarle de manera muy, muy sencilla que su papá fue elegido como representante de los abogados y que tiene que cumplir con algunas obligaciones. Tal es así que incluso llegó el momento en el que creo Luis entendió qué es lo que hacía yo, que incorporar nuevos abogados, que tenía que ver por el funcionamiento de mi colegio, que incluso, por ejemplo, surgió la posibilidad de pensar en una suerte de volverme a candidatear para decano. Entonces, a las primeras personas a las que yo les pregunté fueron a Luis y a Amy. Entonces, Luis, ¿tú qué opinarías si es que yo me postulo para nuevamente ser decano? Me dijo, papá, postula. Papá, yo quiero que vas a postular. Y lo mismo le dije a Amy. Amy es más pequeña. Amy, de repente, en su entender, me dijo, papá, vuelve a postular. Y agarró, recuerdo, mi medalla de decano, se la puso y me dijo, mira, papá, soy la decana Amy. Entonces, y bueno, Amy en su momento me dijo que también quiere ser abogada, ¿no? Y eso creo que es parte porque veo un poco la labor que hago. No sé si de aquí a algunos años Amy todavía tenga esa idea. Bueno, yo sé que esto está grabado, Amy, si tiene la idea de ser abogada, piénsalo bien todavía. Pero no, de verdad que es una alegría para mí que ellos vean lo que hago, entiendan al menos un poquito lo que hago. Porque estoy seguro que cuando ellos crezcan y tengan de repente un uso de razón más afinado, por decirlo de alguna manera, entenderán que su papá hizo algo por otras personas, ¿no? Que dirigió un gremio importante, porque dirigir a un gremio de abogados no es sencillo, Sí. es muy complicado, pero que al menos dejó una pequeña huella en este colegio, al que espero que si ellos lo deciden, pues algún día también formen parte de esto. Espero que de aquí a un par de años, cuando ellos vean esta entrevista no sé si YouTube seguirá en esa época, pero cuando la vean se den cuenta de que el camino que eligieron fue por el legado que usted ha dejado. A veces a ver, uno espera honestamente en su subconsciente que sus hijos puedan seguir esto, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis agremiados cuando los incorporo les digo que tienen que ejercer una labor profesional con valores, que esos valores profesionales se vean reflejados en su trabajo, de tal manera que un día sus hijos con orgullo vean lo que han logrado y que algún día les digan a sus papás, papá o mamá, quiero ser abogado o abogada como tú. Créeme que ese día va a ser el día más bonito que cualquier abogado pueda tener. ¿Por qué? Porque entenderán que su papá hizo las cosas bien o que su mamá hizo las cosas bien y que quieren seguir ese ejemplo. Entonces, no sé si en mi caso pase eso de aquí a algunos años, no lo sé, porque a mis hijos les quiero darle libertad de elección, no quiero encasillarlos en algo que hizo su padre o su madre. Yo quiero que ellos sean libres de decidir. Quiero que ellos tomen la propia decisión de ser abogados o elegir otra carrera, pero que finalmente entiendan de que sea la carrera que sea, si eres perseverante, si eres disciplinado, si tienes valores, vas a llegar a donde quieras llegar. Me comentaban que si yo quería conocer al Jorge completamente y sobre todo la versión que le ha permitido llegar a ser decano y esa humanidad que le ha puesto al cargo, tenía que preguntarle por la Fraternidad San Juan y por la Asociación de la Cruz, por esta época en la que usted... ¿Fue en su adolescencia? A ver, ¿Saliendo de la adolescencia? yo recuerdo, y esta es una anécdota también muy curiosa, porque, a ver, yo he estudiado en el Mercedes Indacochea Lozano, un colegio estatal de Huacho, y, a ver, siempre he sido un alumno muy tranquilo, ¿eh? No he sido un alumno problemático, pero sí habían cursos en los que yo me relajaba. Entonces recuerdo perfectamente que me jalaron en religión. Ah, O sea, ¿quién desaprueba religión? Es poco usual, ¿no? Entonces recuerdo que mi profesor, a quien recuerdo siempre con mucho precio, el profesor Jaime Chávez, a quien a veces siempre me suelo cruzar en la calle con él, me dice, mira, la única forma en que yo te puedo aprobar en religión en el siguiente bimestre, si no me equivoco, o trimestre, es que entres a la pastoral escolar. Profesor, pero no me haga eso. ¿Cómo quiere que entre a la pastoral escolar? Yo no me gusta, le decía. Es más, o sea, honestamente ni a misa iba siquiera. Entonces, profesor, me pone esa condición para aprobarme en el segundo trimestre. Y no me quedó más que ir, porque creo que me puso hasta 08, creo que 08, 07 me puso. O sea, imagínate lo desordenado que era en religión. No tenía cuadernos ni una serie de cosas más. Entré a la pastoral y me ayudó mucho.
¿Por qué? Porque de niño siempre he sido... A ver, quien ve a un abogado imagina a una persona, a un líder, imagina a una persona que sabe hablar, que tiene buena oratoria, que puede dirigir a masas, o al menos grupos de jóvenes o personas. Yo era todo lo contrario. Yo era una persona callada, no sabía hablar en público, era muy nervioso, me ponía muy nervioso ante cualquier acto público y no tenía esa capacidad. Entré a la pastoral escolar y me ayudó mucho a formarme personalmente. Luego entré a un grupo de adolescentes, entré a la pastoral de adolescentes, no, a grupo de adolescentes, luego a grupos juveniles, la parroquia San Bartolomé de Huacho. Luego me hice catequista y formé parte de una agrupación que se llama la Asociación de la Cruz, que es una asociación de jóvenes católicos que buscan su fe en la cruz, ¿no? Y eso también, toda esa vivencia en parroquia, pues me sirvió a mí para muchas cosas. Uno, perder el miedo a hablar en público. Dos, aprender a hablar en público. Porque no sabía yo dirigirme a masas, no sabía hacerlo. No hubiese podido hacerlo. Y eso creo que me ayudó para poder, siendo estudiante de Derecho, poder ya tener esa capacidad de exponer, de dirigirme ante mis compañeros y ahora pues en audiencias, ¿no? Creo que eso sí ha marcado mi vida, ¿no? Ha marcado mucho en mi formación personal. ¿Los amigos de esta época siguen siendo amigos actualmente? ¿Tienen todavía un vínculo con estos chicos con los que se juntaban paseaban en mototaxi, jugaban fútbol americano, creo que se hacían llaves de lucha libre? ¿Fanático de la lucha libre usted? No mucho, pero mis amigos sí lo eran, así que había que meterle al golpe nada más ahí. ¿Sigue siendo importante ese grupo humano para usted? Sigue siendo importante porque o sea, son amigos que conoces sin ningún interés. O sea, hay que ser honestos en reconocer de que a veces tienes a muchas personas que te pueden acercar y que pueden decir ser tus amigos, pero finalmente solamente buscan algo en concreto. Amigos que sin interés te busquen son poquísimos. Debo agradecer a Dios que sí los tengo, pero sí, me sigo reuniendo con alguno de ellos. Recuerdo una anécdota que nos fuimos a la playa, fuimos en una mototaxi, en una motocar, y a mi amigo se le pierde la llave en la arena. Así que nos tocó llevar la mototaxi a empujones. Creo que habrán sido unos 5 kilómetros de repente, ¿no? Entonces son anécdotas, ¿no? Ahora, me preguntas si me sigo juntando con ellos. Sí, me sigo juntando con muchos de mis amigos de esa época. Incluso uno de mis mejores amigos es mi actual administrador del Colegio de Abogados. ¿Qué acá? Sí, es una persona que conozco con muchos valores, es una persona leal, es una persona muy correcta, que yo a ojos cerrados pues le he encomendado la administración. Y él es un pilar importante en el Colegio de Abogados, ¿no? Para mí, en mi gestión, al igual que lo de mi junta directiva, ¿no? Mi junta directiva, a quienes he conocido de manera familiar recientemente, pues son un gran aporte para mí, son muy buenos aliados. Como le digo a mi junta directiva, aquí no es Jorge Conde, aquí es la junta directiva. Aquí no hay individualidades, aquí hay un trabajo en familia, un trabajo en equipo. Incluso yo recuerdo que no pude organizar las actividades del Día de la Madre por temas laborales, pero mi junta dijo, nosotros lo hacemos. Y ellos no esperaban que esté el decano a la cabeza dirigiendo todo, sino que ellos, con el liderazgo que los caracteriza, sacaron adelante la actividad. Y así ha sido durante toda mi gestión. Le preguntaba porque muchas veces converso con abogados. Creo que el último que me comentaba esto fue Benji Espinosa, ¿no? Que el grupo de amigos del colegio, de la universidad, cambia completamente cuando él ya se vuelve un abogado como que reconocido y que cambia su círculo social. Y cuando volvió al barrio era como que, oye, volviste, ¿no? ¡Qué milagro! Usted no tuvo esa desconexión tan radical con ese grupo humano. A ver, sí le he tenido en parte, pero debo agradecer que los amigos siempre están ahí para cuando los necesitas. Siempre han estado ahí mis amigos, siempre he podido contar con ellos, pero lo que comenta Benji es muy real. Y me pasó hace poco porque me volví a reunir con mi promoción de colegio. Entonces, es como que te quitas la cinta de abogado, te quitas el título de abogado y vuelves a ser un chiquillo más del colegio. Y reencontrarte con tu promoción, de verdad que fue muy bonito para mí. Después de muchos años, me reuní el año pasado, si no me equivoco, con mi promoción del colegio. Y es volver a tocar temas de colegio, volver a recordar anécdotas. Y es como que tu tema o tu contexto de diálogo ya no es jurídico. Es un tema más de amigos. Qué bueno es eso, ¿no? Porque he visto muchos abogados que se juntan solo con abogados y he estado presente en como que almuerzos de abogados que no están en horario laboral y aún así el derecho es una constante de la que es inevitable, ¿no? Que no se puede escapar del derecho, pero cuando uno se junta con los amigos de otra época, los recuerdos, las anécdotas
ocupan más lugar que la jurisprudencia. Quiero creer. De hecho que sí. Y francamente es como que te libera. Recuerdo yo que después de mi reunión, por ejemplo, con mi promoción, llegué a mi oficina con mi equipo de trabajo y le dije, oye, tuve una reunión y créeme que la pasé increíble porque solamente hablé de recuerdo de colegio y cosas ajenas al derecho. Y eso a veces los abogados buscamos. A ver, imagínate 24/7 hablando de leyes, hablando de derecho. Es agotador. También nos agota a nosotros. También buscamos espacios diferentes. Por ejemplo, recuerdo que tuve la oportunidad de cenar con Jefferson Moreno, Ujú. y el diálogo en esa mesa no fue jurídico. Fue un diálogo más de anécdotas, más de patas, más ajeno al derecho. Y créannos que se disfrutó mucho esa cena, ¿no? Contando anécdotas, compartiendo algunos programas a los que vemos, u otros similares, ¿no? Se disfruta mucho también dejar un ratito el derecho de lado. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, con este perfil de una persona que encontró en la religión un grupo de amigos, encontró una forma de descubrirse a sí mismo, con una persona que entiende lo que es la humildad y no tener exceso de nada, porque en la infancia creo que fue así un poco, ¿cómo fue el entrar netamente al derecho en la universidad, empezar a conocer el mundo jurídico en estos primeros años en los que uno tiene muchas ganas, pero tal vez no conoce tanto? A ver, como te comentaba hace un momento, yo practico desde que estudio Derecho. Pero aquí viene una precisión adicional. Yo practico desde que estoy en el primer ciclo de Derecho. Tuve esa fortuna porque tengo un tío que es abogado, es esposo de la hermana de mi mamá, bendice a mi tío político, Jorge Salazar. Y recuerdo que cuando ingresé a la facultad le dije, tío, quiero practicar, recíame en su estudio. Y bueno, mi tío no tuvo reparos en decirme, ya hijo, ven, vamos. Pero yo no sabía en lo que me metía. Es decir, oye, recién has ingresado a la Facultad de Derecho, no conoces la Constitución, no conoces el derecho, introducción al derecho, no tienes formación jurídica. ¿Qué piensas hacer en ese estudio jurídico? Yo me cuestionaba, ¿no? Entonces recuerdo que lo primero que hice fue sellar libros. Entonces, y ya poco a poco me enseñaron la mecánica de una oficina. Recibir notificaciones, preparar escritos de apersonamiento, entre otros, ¿no? Eso creo que me ayudó a hacer más llevadera la carrera, la facultad. Y eso me ayudó también mucho a tener algunas bases adicionales a las que pudieran tener algunos de mis compañeros. Llegaba, por ejemplo, el profesor a clases y preguntaba, y yo decía, oye, profesor, disculpe, pero esto es así, así, así. Y explicaba un poco en base a la experiencia. ¿A qué quiero llegar con esto? De repente, aprovechando este espacio, invitar a los jóvenes que estudian Derecho a que no esperemos los últimos ciclos para practicar. Hay que practicar desde que entramos y podemos. Si tenemos la oportunidad del primer ciclo, hay que practicar el primer ciclo, porque eso nos va a permitir aprender a litigar. El litigio no se aprende con el título de abogado. El litigio o a litigar se aprende con la experiencia, con la práctica. Estamos relanzando en estos días un programa de LP llamado La Vida del Practicante, en el que sentamos aquí a chicos que están o comenzando o ya tienen un buen tiempo practicando en estudios importantes, reconocidos. Y una pregunta que creo que debería hacerla en ese contexto es, ¿cuál fue la principal metida de pata que tuve en esa época? Que ahora es graciosa, pero en ese momento fue como que, pucha, ¿qué hice? Uy, recuerdo que el abogado me quiso pegar en ese momento. ¡Su tío! No, otro abogado, otro, no. Mi tío no podía porque mi tía le hacía bulla, así no. Recuerdo un abogado con el que yo trabajaba, un buen amigo mío, Javier Barrón García, paz decano también del Colegio de Abogados de Huaura. Yo fui su practicante mucho tiempo y recuerdo que llegó un momento en el que quien hacía las contestaciones de las acusaciones, a ver, quien absolvía el requerimiento acusatorio, yo lo proyectaba, yo lo hacía. Recuerdo que estábamos en un caso de violación sexual en el que la mamá del presunto agresor iba todos los días a nuestra oficina. Entonces, lo que hicimos fue decirle, señora, necesitamos una pericia de parte, un certificado, una pericia médica de parte, para acreditar esto en el caso de violación sexual respecto a su hijo. Entonces, la señora con mucho esfuerzo hizo esa pericia. Gracias a esa pericia logramos el cese de la prisión preventiva. Entenderás entonces que era una pericia muy importante para la defensa. El joven salió en libertad, la fiscalía igual acusó, pero al momento de hacer la absolución y traslado al requerimiento acusatorio, sabes que es la única oportunidad para ofrecer pruebas. Me olvidé ofrecer ese informe pericial. O sea, el informe pericial con el que logramos la libertad de este joven, me olvidé ofrecerlo. Así que entenderás que cuando el abogado vio el escrito,
por un tema de confianza, lo firmó nada más y lo presentó. Recuerdo que al día siguiente, los 2 días, me llama enojadísimo y me dice, Jorge, yo, sí, Javier, ¿qué pasó? Le digo, ¿dónde está la pericia? Entonces, está ahí, la he ofrecido. Búscala y dime en qué parte está. No está. ¡Wow! Dije. Las palabras de Javier, recuerdo muy claras, fueron, no sé lo que haces, pero lo solucionas. Está en juego una libertad. Entonces, yo he tenido esto siempre, que siempre me ha gustado estudiar bastante. Siempre me ha gustado revisar jurisprudencia, conocer presidentes, los jueces de la corte donde yo trabajaba, donde practicaba. Entonces, viendo algunas audiencias, encontré un argumento de defensa. Encontré un error al requerimiento de la fiscalía. Y es que el fiscal lo había ofrecido la pericia del certificado médico legal de violación, pero en documento, mas no había ofrecido al perito. En este modelo, que prima la oralización, la inmediación y la contradicción, el documento por sí no habla, sino que tienes que ofrecer al órgano de prueba, al perito. Entonces encontré que la acusación, el fiscal no había ofrecido al perito. Audiencia contra la acusación. La audiencia como tal, le expliqué los argumentos a Javier. Javier rápidamente lo entendió y lo expuso brillantemente de esa manera. ¿Cómo puedo yo llevar a un juicio un caso de violación sexual si no tengo al perito que me explica el certificado médico legal? Entonces, es más, por ese error yo tampoco ofrecí mi pericia, le dijo. Así que a igual razón, igual derecho. Si él no tiene perito, yo tampoco tengo perito. ¿Vamos a probar algo en juicio? No vamos a probar nada en juicio. Sobreseimiento en etapa intermedia. Ese caso lo ganó Javier Barrón, recuerdo, en etapa intermedia con un sobreseimiento. Logró el sobreseimiento. La fiscalía obviamente apeló y la sala confirmó, señalando de que no puede haber un juzgamiento en el cual se pretende realizar un examen médico legal si no tengo al médico legista. De repente algunos colegas me podrán decir, oye, pero el 383 permite que se lea el certificado médico legal. Sí, el 383 del Código Procesal Penal sí lo permite, pero bajo algunos supuestos. Ausencia del perito, que el perito haya fallecido, que no se conozca su paradero, entre otros. Y esa fue, estimado Luis, mi peor metida de patas, porque te juro de verdad que veía a la madre llorando, sufriendo por su hijo, lograr la libertad con este documento que con tanto esfuerzo había conseguido y que finalmente yo, por un error, olvidar ofrecerlo, pues definitivamente se nos caía todo, ¿no? Y a mí sobre todo. Pero me quedo con esta idea, ¿no? De que a veces esta frase de no sé cómo lo haces, pero lo solucionas, trae cosas buenas, ¿no? Esa desesperación, Claro. esta preocupación, esa emergencia, muchas veces nos saca u obliga a que salga nuestra versión más inteligente, más audaz, más corajuda. Es cierto, porque esa responsabilidad que se me dio me permitió a mí explorar más, ser más acuoso en los detalles. ¿Por qué? Porque si yo hubiese sido más minucioso en ese detalle, antes de que hubiese proyectado esa contestación o esa absolución a traslado de requerimiento acusatorio, si lo hubiese notado, lo hubiese fundamentado en el escrito. Pero gracias a esa situación adversa, es que nuevamente revisando los detalles encontré esa pequeña ventanita y por ahí pues nos permitió salir en ese caso. Una vez que pasó toda esta época universitaria y de prácticas, tú te colegias en el 2010, Sí. en Huaura. En ese momento, hace 13 años más o menos, ¿tú imaginabas en algún momento ser decano de ese colegio? ¿Fue una posibilidad? ¿Era algún sueño en ese momento? ¿Fue algo que apareció realmente después sin haberlo considerado tanto hace 13 años? A ver, y esto es curioso porque una vez más remonta a Jaime Barrón, que es un buen amigo mío, con quien yo practiqué. Y yo un día recuerdo le dije, Javier, ya voy a acabar la carrera, me voy a colegiar en Lima. Y lo que él me dijo es, ¿por qué te vas a colegiar en Lima si te puedes colegiar en Huaura? Piensa esto. En Lima, y sin ánimo de ofender a nadie, pues tengo muy buenos amigos en Lima. En Lima, con la cantidad de abogados que hay, vas a ser uno más del grupo. En Huaura puedes hacer vida institucional. Puedes trabajar en el colegio, puedes ser directivo, puedes hacer gestión en el colegio. Y eso abrió una ventana en mi cabeza y me hizo pensar, es cierto, o sea, puedo pensar aquí en Huaura en aspirar a algo más y crecer. Entonces me dije a mí mismo, quiero ser un directivo del colegio de abogados en algún momento y quiero ser decano en algún momento. Siendo previo a colegiarme pensaba en eso. A los pocos años, Javier Barrón postula a la decanatura, yo iba como secretario general, ganó las elecciones, me hice directivo. Luego, otro amigo me invitó también a postular en su lista, José Burgos Alfaro, también amigo de la Casa LP. Ganó la decanatura también José Burgos
Y bueno, yo lo acompañé en primer momento como director académico y luego, por ausencia de un directivo, yo pasé a ser vicedecano. Y ahí viene el problema. ¿Por qué digo el problema? Porque yo sí quería ser decano, pero imaginabas postulando a la decanatura a los 45, 47 años de edad. Cuando postulé para decano tenía 34 años. Entonces José me dice, oye, me empieza a llamar por teléfono y me dice, decano, decano, jaja, yo me reía. Pensé que lo hacía en broma. Hasta que llega un momento en que me dice, Jorge, hermano, en verdad, considéralo. Te vamos a apoyar, vas a tener respaldo de los colegas, postula a la decanatura. Y lo que yo le dije, José, no puedo, soy muy joven. O sea, ¿cumplo con el perfil para el decano? Sí, tengo los años, pero no tengo la edad física para poder tentar ese cargo. Yo le decía a mis amigos, ¿no? Oye, ¿quién va a confiar un colegio profesional en un chiquillo o un joven de 34 años? A ver, ¿quién en sus dos dedos de frente, teniendo abogados con mucha experiencia, con muchos años de trayectoria, quién le va a dar ese encargo a una persona de 34 años a la que apenas si conocen? Fue un reto. Honestamente, al inicio me rehusé a postular. Sí quería ser decano, pero como te digo, más adelante. Postulé, formé el equipo de jóvenes. Mi junta directiva es bastante joven también. Y ganamos las elecciones. Que es algo, honestamente, que no estaba... O sea, estaba en mis planes, pero no tan rápido. No tan pronto. No tan pronto. Entonces, a los 34 años me hice decano del Colegio de Abogados de Huaura. Yo que estoy tocando la puerta de los 30, cuando usted dice un chiquillo de 34 me siento mejor, porque a veces me siento muy viejo para... Siento que los 30 ya es como que, ya pasó mi época, pero ser un chiquillo en la carrera de Derecho, uno es chiquillo hasta 35, 36, 37, la juventud se siente mucho más larga en esta carrera, ¿no? Sí, porque te toca un camino un poco más difícil. Hay muchas cosas más a las que tienes que sortear. Eh, a ver, de repente, permíteme dirigirme a los jóvenes abogados. Yo me colegí a los 23 años y fue muy complicado para mí. Porque, a ver, honestamente, quiero que me respondas, Luis. Si estuviese en juego tu libertad, ¿le confiarías tu libertad a un joven de 23 años que recién acabó la universidad? Probablemente no. Y eso ha pasado con muchos y me ha pasado a mí. Que a pesar de que yo conocía parte del derecho, de repente no soy el más brillante, pero al menos entiendo que me defendía en lo que hacía, pues ver a una persona que llegaba a buscar al abogado y que te ve a ti y, oiga, señor, ¿y el abogado? Oye, aquí estoy, soy yo el abogado. Y no confiarte en los casos por tu edad. Es muy complicado, pero eso se va superando poco a poco, ¿no? Con el ejemplo que vamos en nuestros casos. De repente empezar con los casos más sencillos para poder ir escalando poco a poco a casos más grandes. Entonces, eso fue para mí, ¿no? Fue un tema de escalar poco a poco desde los 23 años hasta los 36 que tengo hoy día. Entonces son casi 13 años de abogado en el cual pues he tratado de aprovechar todas las oportunidades que se me han presentado. Y ese miedo que tenía usted de ser muy joven, me imagino que durante su decanato ha escuchado de gente que ha dicho que sí, que es muy joven. ¿Pero alguna vez a alguien se le ha dicho en su cara? Sí, ¿Alguna vez a alguien directamente, oye, tú eres muy joven para esto? no tanto eso, pero sí alguien, tengo una colega a quien respeto y aprecio mucho por su sinceridad. Hace algunos meses estaba yo recuerdo saliendo del colegio, no, tocaban la puerta del colegio y yo mismo salí a abrir la puerta. Y recuerdo que era una colega. Le digo, doctora, toma asiento, espere, ahorita la van a atender, estamos terminando de hacer estas cosas. Entonces se sienta la doctora y empezamos a hablar. Yo de verdad soy una persona que me gusta escuchar mucho, me gusta escuchar, porque entiendo de que escuchando puedo aprender o puedo corregirme. Entonces esta doctora en un momento de sinceridad me dice, doctor Conde, le voy a ser muy franco, me dice. Yo pensé francamente que su gestión iba a ser un fracaso. Wow. Y se lo digo así, doctora, se lo digo con toda honestidad. Yo pensé que su gestión iba a ser un fracaso, pero debo reconocer que se han hecho cosas diferentes. Debo reconocer que se ha tratado de integrar a los colegas, de que hay nuevos proyectos, de que se ha intentado romper con ese grupo que había antes. Y lo felicito. Entonces, ese gesto de esta colega para mí fue muy, muy bonito, ¿no? Al margen de que de repente con la colega no coincido en algunas cosas, que es parte de, pero escuchar eso es como que te reconforta, ¿no? Oye, un grupo de verdad no confiaba en ti, pero se han dado cuenta de repente que de repente con unas cuantas o con unas pocas cosas que has podido haber hecho, has intentado hacer algo diferente, has intentado que tu colegio crezca. Te comentaba hace un momento que yo no gané las elecciones por un margen de votos abrumador, gané por 8 votos de diferencia. Y eso para mí fue un mensaje.
Fue el mensaje de que los colegas no están conformes con lo que se venía haciendo, que los colegas querían un cambio. Y yo he querido hacer eso, he querido hacer un cambio, he querido darle un aire diferente al colegio, he querido renovarlo, he querido darle más vitalidad, proyectos con jóvenes abogados, darles ventanas para que se puedan dar a conocer. Eso yo quería hacer con el colegio. Espero que no haber defraudado a mis colegas, espero al menos que lo que hemos podido haber hecho haya servido para fortalecer a nuestra institución. Bueno, me parece fuerte esta idea de saber, de hacer mi trabajo sabiendo que hay gente que está esperando que fracase. No que me vaya mal, sino que fracase. O sea, fracasar es una palabra fuerte, grande, ¿no? ¿Esto lo ha ayudado a dar más de sí o a confirmar de que lo que estaba haciendo era lo correcto? Mira, eso, cuando la colega me dijo eso y se lo agradecía, créeme que se lo agradecí con una gran sonrisa, se lo agradecí, pero eso me ayudó a entender de que se están tratando de hacer las cosas bien al menos. Que de repente no hemos generado un impacto grande, pero al menos los colegas reconocen lo que se viene haciendo. ¿Sabes cuál era mi temor cuando ingresé a la decanatura? Mi temor, y te lo digo abiertamente, y en algún momento se lo he dicho a algunos amigos, era fracasar. ¿Y por qué era mi temor Porque yo sentía que a los 34 años muchos esperaban de repente que cometiéramos errores y que de repente el colegio no despegara y que por el contrario se hundiera. Y para mí ese reto era un plus. ¿Por qué? Porque yo tenía el encargo de demostrarle a mis colegas que una persona de 34 años puede dirigir bien una institución trabajando en equipo. Que una persona no necesita tener canas para hacer las cosas bien. Y yo sabía que detrás de mí había muchos abogados jóvenes que esperaban que las cosas se hicieran bien para que ellos más adelante tengan también la misma oportunidad. Estoy por acabar mi gestión en pocas semanas y quiero haber dejado ese mensaje de que los jóvenes pueden hacer grandes cosas, que los jóvenes pueden representar dignamente a una institución tan grande como es un colegio de abogados, en este caso Guaura, y que de repente los jóvenes que hoy se están colegiando, los jóvenes que van a ser abogados, entiendan de que la edad no es una limitante, sino por el contrario, es una fortaleza que debemos explotar. Y luego de este decanato, me comentaba un poco al comienzo cuáles son los siguientes retos, cuáles son los siguientes pasos, pero ¿actualmente se siente muy joven para cumplir los sueños que quedan pendientes? Muy joven, creo que ya no tanto. Ya, bueno, tengo 36 años actualmente. He tenido algunos proyectos que voy a tener que pausar momentáneamente. Quienes me conocen saben que dentro de mis proyectos a esta edad estaba la de postular para juez superior. Voy a tener que hacer una pequeña pausa a ese anhelo por ahora porque hay un proyecto adicional que se acaba que se va a materializar prontamente, Dios mediante. Y es que acabo de ser elegido como representante de los decanos de los colegios de abogados del Perú ante la Academia de la Magistratura. Entonces me toca formar parte del consejo directivo de la MAG. Entonces este nuevo reto lo quiero asumir con mucha responsabilidad y eso implica que de repente otros proyectos que yo ya haya tenido en mente los tengan que pausar momentáneamente para poder hacer las cosas bien también en esa institución. Y es raro eso, ¿no? Uno nunca sabe qué metas tiene o qué propuestas van a venir que pueden ser más interesantes que las que uno ya tiene. Y eso no significa que ponerle pausa a una meta o un proyecto no es necesariamente algo malo. No, para nada. Es lo nada. que puede creer muchas veces la gente. Yo siempre he dicho que uno tiene que saber aprovechar las oportunidades. Eso me enseñó mi mamá. Mi mamá me enseñaba a que cada vez que tenga algún reto, me decía, hijo, nunca digas no. Siempre di, sí, vamos a hacerlo, hay que intentarlo. Nunca te limites antes de haberlo intentado. Nunca te frustres antes de haberlo intentado siquiera. Entonces, eso me enseñó a mí a que a cada oportunidad decirle, bien. De repente me hice asesores a los 24 años, me hice asesor legal interno de una municipalidad digital en la provincia de Huaura. Entonces, yo no sabía mucho de derecho administrativo, no sabía mucho de derecho municipal, pero era un reto y lo acepté. Ahora me toca hacer esta pausa que no es frustrarme en los proyectos, es que se han dado situaciones, oportunidades nuevas que me van a permitir también a mí crecer profesionalmente. Y que a la vez me van a permitir servir a quienes de repente necesitan. Entonces, es eso, ¿no? Saber aprovechar las oportunidades. Uno a veces no las busca. Como esto que me acaba de pasar. Yo entré a la decanatura pensando en trabajar por mi colegio. Ese era mi único fin. Conocí la Junta de Decanos y entendí que a través de la Junta de Decanos podía hacer no solamente un buen trabajo para mi colegio, sino por la Abogacía Nacional. Y así he coincidido con mis pares decanos de todo el Perú en esa misma filosofía de trabajo. Y gracias a Dios
y a la confianza de los decanos es que me han dado esa representación, que espero estar a la altura, francamente, del encargo. Me gustaría cerrar esta entrevista conversando un poco sobre esos tópicos que tal vez aparecieron en esa conversación con Moreno, que fue tan fuera de lo jurídico, ¿no? ¿Cuáles son esos intereses que mantienen vivo a Jorge más allá del derecho? ¿Qué serie lo tiene fascinado ahorita? ¿Qué serie maratonea cuando necesita tal vez algún subidón de autoestima, de alegría? Sigue siendo, corrígeme si usted iba antes mucho al tema de los gallos, por ejemplo, ¿sigue siendo una afición actualmente? ¿Qué tipo de cosas más allá de lo que conocemos A ver, en la jurisprudencia? ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es, bueno, después de trabajar, mis hijos, bueno, primero mis hijos, el trabajo, pero en esos espacios de ocio lo que yo trato de hacer es distraer un poco con la televisión, ver mis series favoritas. Quienes me conocen saben que soy fanático de Dragon Ball. Claro. Tengo varios muñecos, tengo algunos cuadros por ahí de Dragon Ball que adornan mi oficina. Entonces, esa es un poco la distracción que tengo. En su momento con mi hijo jugábamos PlayStation juntos, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Alguna serie que me tenga en este momento amarrado. Bueno, es la tercera vez que voy a ver Sweet, que es una serie de abogados. Mira, sigo viendo serie de abogados hasta en mis ratos de ocio. Pero sí, son series muy entretenidas. Entonces, eso es lo que trato de hacer, ¿no? En mis espacios libres. Y algo que también busco hacer es descansar. A veces uno como abogado, después de atender tantas personas, ver tantas dificultades, quiere estar solo. Y eso es lo que me pasa a mí. Yo en las noches a veces procuro estar solo. Me dicen, Jorge, vamos a tomar o vamos a cenar. No, hermano, no te preocupes. Mejor me quedo aquí en mi casa solo. O sea, prefiero de verdad ese espacio de tranquilidad. Después de un día tan agitado, prefiero un espacio de tranquilidad a veces. Hay mucha gente que juzga a la gente y su personalidad según los signos del zodiaco, pero yo prefiero hacerlo según cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball y por qué. ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball y por qué? Ah, mira, eso es fácil. Goku. Si tú ves la serie, te das cuenta que a Goku siempre le han gustado los retos. Que nunca ha dicho no a un reto. Cada vez que a Goku se le aparecía un nuevo rival, más fuerte, él quería ser igual o mejor que ese rival. Y es algo que de repente yo he querido hacer, ¿no? Veía a un abogado al que yo sigo, oye, yo quiero ser como él. Y quiero mejorar, quiero ser mejor que él. Y me pasó, por ejemplo, en una audiencia en la que me puse muy, muy nervioso. Creo que es la primera vez que me puse tan nervioso en una audiencia. ¿Por qué? Porque me tocó estar frente al magistrado cuyos libros yo leía. Y ese es el libro el que uso tan frecuentemente en casi todas mis audiencias. Y me refiero, por ejemplo, al doctor Ramiro Salinas Ixia. A ver, yo defiendo causas penales, pero en especial me dedico a defender delitos contra la administración pública, delito de corrupción de funcionarios. Entonces me tocó estar en una audiencia en la que se iba a ver una apelación de detención preliminar y el presidente de la sala era el doctor Ramiro Salinas Ixia. Entonces, ¿cómo decirle al doctor, doctor, acá está su libro, usted dijo esto en este párrafo respecto a tal capítulo o tal delito? O decirle, doctor, tengo su libro, ¿no? O es más, o sea, en ningún momento incluso pasó hasta por mi cabeza, doctor, fírmeme el libro, por favor. Pero no, o sea, habría que guardar las formas todavía en ese momento, acabó la audiencia y el doctor se retiró porque estamos todavía en pandemia, ¿no? Pero son situaciones como esas, ¿no? Personas a las que admiras y tratas de ver un poco el ejemplo, ¿no? Hasta en los animes, consigues hasta ese tipo de entender ese tipo de cualidades que quieres imitar. Y también en la vida real, ¿no? Creo que en algún momento preguntabas a alguien, ¿a quién admiras? Oye, todos admiramos a alguien, todos tenemos un referente al menos, ¿no? Y en este caso me tocó estar en una audiencia con un referente mío. Algo que me parece muy chévere, no sé si ha visto esa entrevista, pero Mario Castañeda, la voz de Goku, estuvo aquí en LP. Claro. Conversamos con él sobre temas de oratoria y pucha, es una de las experiencias más sobrecogedoras que me han pasado, porque es la voz que probablemente he escuchado más veces en mi vida, más allá de la gente a la que quiero y estimo en cercanía, ¿no? Así que entiendo esa cercanía con Dragon Ball y creo que es una forma divertida y emotiva de cerrar esta conversación, Jorge. Muchas gracias No, a usted. por venir a conversar conmigo, por venir a contar un poco más sobre ti y permitir a la gente que te conozca en una faceta que tal vez no pueden ver todos los días por los temas profesionales, sino que solamente aparece cuando la gente se sienta a conversar. No sé cuánto vamos, Jen, vamos una hora, un poco más, poco menos. Vamos una hora exacta, así que son temas que aparecen en esos momentos y le agradezco mucho la confianza y el cariño para venir hasta acá primero y para poder contarme tal vez cosas que no se las cuenta todo el mundo, pero yo realmente valoro mucho. No sé si usted es una persona que está con redes sociales abiertas, Instagram y todo eso, pero tiene la cámara para decirle a la gente que lo siga si es que está activo en redes sociales o en todo caso darle algún mensaje final a la audiencia.
Bueno, quienes de verdad me conocen saben que soy bastante reservado, no soy mucho de usar redes sociales, tengo el Facebook, que es más institucional incluso en el tema del colegio. Pero nada, si algo tengo que decir a mis colegas es que sigamos perseverando, que no nos pongamos límites, que sigamos capacitándonos, que esta carrera de Derecho de verdad es una carrera de aguante, hay que seguir avanzando a pesar de los tropiezos que podamos dar. Y a los estudiantes decirles que sean perseverantes, que busquemos imitar las cosas buenas, que practiquemos, que va a llegar el momento. De repente no es rápido como esperamos muchas veces, pero llega el momento en el que logran cada uno de los objetivos que se van a trazar. Y agradecerles a ustedes, ¿no? A ti, Lucho, a Roger por la invitación que me han hecho a LP. Como te dije hace un momento, yo en algún momento decía, ojalá algún día pueda estar en ese sillón. Y mira, pues hoy se cumplió. Aquí Muchas gracias. estamos. Y sí, hablando de Dragon Ball, y hablando de tu infancia, hablando de todas las cosas que me gusta tanto conversar con los amigos que vienen al programa. Muchas gracias, No, Jorge. a ti. Gracias. A la gente que ha visto la entrevista, espero que si la han visto en YouTube, que la hayan visto completa, que se hayan divertido, que se hayan identificado con algunas cosas. Si vienen de TikTok o Instagram porque han visto un reel, un video, por favor descárguenlo, compártenlo, etiqueten a más gente para que más personas puedan venir a la entrevista. Dime en los comentarios con quién te gustaría que esté conversando en una próxima edición, cuál ha sido tu momento favorito, qué es lo que más has aprendido de esa entrevista y nos vemos en una siguiente oportunidad. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales y esto fue La Entrevista.